¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a iniciar esta nueva edición del proyecto que hemos tenido a bien denominar Amauta Revista Videográfica. En esta segunda edición vamos a reflexionar un poco sobre el proceso de independencia. Hemos atravesado ya o nos acercamos al bicentenario y creo que es necesario reflexionar sobre este punto, los retos que nos aguardan como país, como nación. Brevemente, me gustaría evocar las palabras del poeta Alejandro Romualdo, que en San Marcos, aproximadamente en la época de 1950, declamaba o presentaba esta especie de poema que ha sido sinónimo de revolución y que muchos han visto como el reflejo del proceso de independencia antes de la llegada de Simón Bolívar y de San Martín. Canto coral a Tupac Amaru. Lo harán volar con dinamita. En masa lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo. Lo pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos, lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Este es un fragmento de Canto Coral a Tupac Amaru, que es La Libertad, del poeta Alejandro Romualdo. Este es el preámbulo a la entrevista que tendremos el día de hoy con un personaje que nos ha acompañado a lo largo de la historia política contemporánea. Nos referimos a don Manuel Enrique Ernesto Dahmer Ego Aguirre. Él nació en la ciudad de Lima el 8 de marzo de 1949. Él es sociólogo y político de profesión. Él ha tenido una ardua participación política. Él ha sido diputado en 1980. En 1985 ha sido reelecto por el partido Izquierda Unida. Y más recientemente, el 2011, ante el fallecimiento de Javier Díaz Canseco, asumió como accesitario su puesto en el Congreso de la República, siendo nuevamente electo el 4 de mayo del 2013. 2016, perdón. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar este programa presentando a nuestro compañero Walter Paz Valderrama. Doctor Walter, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Iniciamos de esta forma el programa del día de hoy. Walter Paz tiene el uso de la palabra. El Perú ha sido definido, ¿no?, en algunas oportunidades como una nación en formación por José Carlos Mariátegui. Luis Alberto Sáenz lo calificó como un país adolescente. Y Basadre nos habló del Perú problema y posibilidad. No podemos hablar, ¿no?, del Perú sin hacer alusión a esta nación en formación. Gracias por la aceptación de la invitación, Manuel Dahmer. Dinos, por favor, ¿qué somos? ¿El Perú qué cosa es? Bueno, el Perú es todo lo que ha señalado y mucho más. ¿Por qué razón? Porque el Perú que conocemos ahora con ese nombre tiene una historia previa. Y esa historia previa a veces no se la conecta con la historia actual y con su futuro. ¿Cuál es la historia previa? El Perú fue habitado por gente que logró manejar los Andes, que logró producir su vida misma en los campos más complejos de construcción agrícola en los Andes. Hizo hazañas de canalización de aguas, de construcción de edificios, de monumentos como los de Machu Picchu, y tuvo muchos grupos culturales y sociales que al final formaron parte del gran imperio del Tahuantinsuyo. Eso ocurría, según algunos, porque no había civilización. Y los grandes filósofos e historiadores han dicho que sí, justamente era una expresión de civilización. Eran grupos humanos que podían manejar la naturaleza y desarrollar
mejores calidades y condiciones de vida, y tenían capacidad de usar la razón para hacer cosas maravillosas, desde el punto de vista de la agricultura, de las construcciones, desde el punto de vista del manejo del curso de los ríos, o del manejo de la reproducción de las plantas. Entonces el Perú, ese Perú, no se llamaba todavía Perú, era una parte de un mundo que estaba en esos años, estamos hablando cuando Inglaterra descubre la industria, quiere lanzar la industria con fuerza y trata de capturar Europa, de hacer de Europa su base central para un capitalismo industrial de mercado. Y como Inglaterra se lanza esa aventura, el rey de España dice, oiga señor, quieto nomás, que yo también soy un rey. Y el rey de España organiza todo un esquema, porque le habían informado que así como se desarrollaba la ruta de la seda, que traía para Europa, esa seda fina que trajeron los españoles aquí al Perú, que traía bienes, que traía determinados manejos de metales, le habían informado que también había un continente que se llamaba América. Mejor dicho, un continente que no tenía nombre todavía, pero donde había inmensos recursos. Entonces el rey de España quiere industrializar, desarrollar, hacer de España una potencia. Y para hacer esa potencia es que organiza las posibilidades de una monarquía absoluta que lance al mundo el control del Océano Pacífico y la capacidad de manejar esa nueva parte de la humanidad que aparecía como una incógnita. Si ahí estaba el comienzo del infierno, si ahí estaba el comienzo del cielo, qué gente había, qué riquezas habían, pero fundamentalmente era para convertir a España en la nueva potencia industrial del mundo, compitiendo con Inglaterra. Ese es el objetivo central de España. Y España se encuentra que en las Indias lo que había eran poblaciones con alto desarrollo. Y poblaciones que también habían ido por el mundo y que inclusive se habían encontrado. Los chinos ya habían llegado a nuestra América, como se ha confirmado ya en los últimos 15 años, 20 años. Pero además eran civilizaciones avanzadas, entre ellas civilización andina incaica. Entre los años 1770 y 1826, el virreinato da un viraje definitivo para buscar controlar y capturar ese continente que le era indispensable para dominar el mundo, para parecer la España de los reyes, no solamente el centro del mundo, sino el dominador del mundo. Se abre paso en esa coyuntura una España que plantea el control de los territorios, que impulsa la esclavitud y que busca conquistar todo el continente. Conquistar desde el punto de vista de los recursos de oro, conquistar desde el punto de vista de la esclavitud, conquistar desde el punto de vista de las posibilidades de tener lana, de tener algunos otros bienes que les sirvieran. Entonces, en este contexto es que hay que ubicar nuestra evaluación que tenemos no solamente del imperio incaico, sino en nuestra tradición andina amazónica. Las poblaciones existentes hasta ahora en el Perú, acaba de haber un conflicto en una zona de la Amazonía, y todavía hay muchos conflictos más, pero tenemos esas poblaciones que han sido consideradas parte del reino de la esclavitud, no del reino de la soberanía o de la libertad. La conquista española era para capturar, controlar los recursos y tener esclavos sujetos a su mandato. Eso es lo que le llaman las Indias, donde se hace un viraje definitivo por parte de la invasión española para controlar. Y la invasión española es una invasión a la mala. Vienen a conquistar todo lo que se pueda, destruir todo lo que se pueda, pero capturar esas riquezas que les son imprescindibles. Y en medio de ese camino se arma su conflicto europeo. Fernando VII se pelea para ser monarca absoluto con otras monarquías europeas, entonces hay una especie de guerra, un conflicto muy grande en España que hace que España vuelque con mayor fuerza su control y su invasión sobre América del Sur. De 1770 a 1826, España da un viraje definitivo para buscar controlar nuestro continente. Y en ese proceso es que en nuestro continente nacen, se afianzan, resucitan o reviven las grandes aspiraciones de las naciones, de los pueblos, para tener soberanía, desarrollo e independencia. Creo que en ese contexto muchas veces no se ubica
el desarrollo del Perú en migración a España. Hay que ubicarlo para poder apreciar, y con esto termino esta parte, qué significó, por ejemplo, la lucha de los esclavos por su libertad. ¿Cuál fue el primer rebelión contra la esclavitud que hubo en América Latina? ¿Cuál fue la que estuvo en el espacio, en el contexto, que inspiró muchísimo a Bolívar? Y que inclusive los esclavos que se rebelaron se sentían herederos o continuadores de Túpac Amaru. Bueno, eso es lo que hasta ahora hemos vivido y todavía vivimos en algunas partes de Centroamérica. Entonces, en ese contexto hay que ubicar nuestra América, que es la América indígena, que tiene la más antiguo civilizatorio que hay en toda América Latina, está en Caral, descubierto por Ruchadi y todo su equipo, que hace un gran trabajo, y ahí ya manejaban el agua, manejaban la tierra, manejaban el mar también, los productos que se cultivaban, tenían vinculación con la Amazonía, y luego vienen los otros grupos que van desarrollándose y formándose a lo largo de toda América del Sur. Entonces, la primera cosa que quería decirles es, preexiste al dominio español, al dominio europeo sobre nuestra América, preexiste una civilización. Esa civilización no es un grupo de despistados que de pronto se encuentran con los millonarios o con los que vienen en los barcos y se los vuelven sus reyes, no. Son civilizaciones potentes, con conocimientos, con sabidurías. Y España viene a conquistarlas. Por eso es que España no solamente trae algunas epidemias, sino trae también la guerra. Y la conquista española es una conquista a sangre y fuego de lo más brutal de la conquista que ha habido en el mundo. Tremenda. Traía a sus animales para comerse a otros animales y entre ellos a los humanos. Y buscaba destruir a la gente. Por eso es que se produce, y hoy terminado a esta parte, un conflicto muy interesante. España establece la esclavitud en América del Sur. No había esclavitud en América del Sur. España la establece porque la necesitaba para su control de la producción, la necesitaba para los recursos que requería con Europa. Entonces la esclavitud se establece en la parte de Centroamérica y luego se va estableciendo en el resto de nuestra América, y ahí vienen los grandes conflictos porque los virreinatos que se establecen en nuestro continente eran simplemente la manera de buscar consolidar la esclavitud. El pueblo indígena peruano ahora, ¿no? Es un pueblo indígena que es sometido lamentablemente a la esclavitud una vez que derrotan a los principales grupos de defensa de sus territorios. Esa es la primera parte, el primer encuentro, la primera confirmación que aquí había un pueblo con conocimientos, con lenguaje, que manejaba el agua, que manejaba el universo, que sabía cómo funcionaba el universo, las lluvias, que sabía cómo poder cultivar las zonas que eran desérticas, que sabía manejar el agua del mar. Bueno, eso lo descubre, pero lo descubre para hacer un imperio, y ese imperio se cae. Y ese imperio se cae, y aquí viene lo que podemos contestarle después, que tiene que ver ya con la lucha contra la esclavitud y la lucha por la independencia de nuestra América. Ese es un segundo momento distinto, pero el primero a veces no nos olvidan, ¿eh? A veces cuando nos enseñan en los colegios, parten de que ya vinieron los españoles y nos civilizaron. Ellos traían la civilización y nosotros teníamos acá gente que no sabía leer, no sabía escribir, manejaba con las piedras, comía... Realmente una deformación. Ahora, por suerte, se ha superado muchísimo con lo que se ha descubierto por los arqueólogos, a los cuales hay que felicitar, por los historiadores. Se ha descubierto un mundo inmenso de sabidurías que hasta ahora están vigentes y son necesarias. Bueno, ese mundo que se descubre es el que va a dar coherencia y contexto ¿a quién? A quien lanza una campaña por la independencia. ¿Quién lanza una campaña por la independencia? Con fuerza. ¿Quién se revela? Esa es la otra parte que también podemos ver inmediatamente. Pero llego hasta ahí para ver si hasta ahí hemos más o menos concordado en el análisis del contexto de la historia, porque a veces la historia nos empiezan diciendo, y vinieron los españoles y nos enseñaron el castellano. Entonces, qué felices somos. Al revés, vinieron a hacer una conquista y nos sacaron el oro, nos robaron, mataron mucha gente, trataron de poner aquí su territorio controlado y viene luego la emancipación. Y ahí es donde vienen los procesos emancipatorios de nuestra América. Sumamente interesante esta introducción que nos propones, Manuel. De mi parte, decirte primero que es un privilegio poder contar con este espacio
y tenerte para conversar sobre el Perú. Y bien dices que la historia no comienza pues con la llegada de los españoles, sino que ya teníamos una civilización aquí, y una civilización incluso que a algunos la datan anterior a Caral. Por ejemplo, Ponansky, que es fue el director del Instituto Nacional de Cultura de Bolivia, decía que la zona de Pumapunco, el Tahuantinsuyo, tendría fechado casi 10.000 años antes de Cristo, poniéndola en comparación de las civilizaciones de Sumeria. Independientemente de eso, queda claro que este territorio en el mundo es cuna de las 5 primeras civilizaciones, ¿no? Y hay que estar orgullosos de eso. Y la introducción es interesante porque la primera pregunta, de la mano con lo que mencionaba Walter Paz al inicio, ¿qué somos?, nos haría pensar que tenemos que recuperar necesariamente esa civilización andina, pero el Perú, como lo conocemos ahora, ¿acaso no es una mezcla de ambas? ¿Y acaso en ese sentido, por ejemplo, lo que significó el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no?, el que se habla como el primer mestizo biológico y espiritual, no nos debería llevar a pensar el Perú en una perspectiva de ni colonizados ni colonizadores? Porque en lo que he venido, digamos, compartiendo en diferentes espacios, siempre hay una tendencia a pensar que también lo español es malo, que lo que trajo España no tiene nada bueno que rescatar. Sin embargo, nos encontramos hablando, por ejemplo, en castellano, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico es de raíces europeas, ¿no?, francesas, italianas, e incluso, si bien somos un país laico, también la religión, que es parte constitutiva no solo de la costa, sino de los Andes, ¿no? Por ejemplo, la Candelaria y tantas otras manifestaciones que son un sincretismo, revelan pues que aquí hubo una amalgación, una cohesión, un sincretismo que, en palabras de un profesor de acá por la ciudad de Arequipa, habla de esta idea, ¿no?, que no somos sino ni colonizados ni colonizadores. ¿Tú estarías de acuerdo con esa interpretación de lo que es el Perú? Yo creo que hay un vacío en esa interpretación que la afecta seriamente en sus conceptos. Y es que España, que quería ser una potencia mundial, quería ser el reino mundial, y para eso es una guerra con los reyes franceses, y luego hace sus barcos para poder expandirse y encuentra que se puede expandir por esta parte del mundo. España busca hacer una conquista, busca tener acá lo que se había logrado en la ruta de la seda de esos años, no la obra de los chinos, sino en esos años había una ruta de la seda de los chinos que iba por el Medio Oriente y llegaba hasta Europa, porque las sedas que producía España venían de China, no venían de España. Entonces, y esas después llegan acá a nuestro continente. Entonces, lo que ocurre es que en el Perú, los incas habían logrado ser el grupo de élite dominante de varios pueblos indígenas diferenciados, que tenían diversas tradiciones. Ahora ya los arqueólogos peruanos han avanzado muchísimo y han descubierto diversas etapas, diversos momentos, diversas características, pero encuentran peleas entre los pueblos, guerras a veces concordancia, pero costa, sierra y Amazonía están habitados, están productivos para las poblaciones, sirven para el desarrollo de las gentes, y la gente aprende y desarrolla cosas ahí. Entonces los incas lo que hacen es construir un gran imperio. Ese gran imperio, que hasta ahora nos ha dejado sus huellas centrales, es el Perú. En última instancia, eso es el fondo teórico, valorativo del Perú como tal. Además, le agregamos a eso ya el vino español, le agregamos a eso tal festividad, le agregamos a eso otras culturas, pero tenemos un contexto y una base fundamental para poder definir el Perú. Y por eso es que Túpac Amaru, cuando plantea el levantamiento, Túpac Amaru era un corregidor, que lo que tenía era un negocio para llevar productos desde el Cusco hasta lo que ahora es Argentina, y de ahí se iban para España. Y Túpac Amaru tenía un recua de mulas y trabajaba fuertemente. Pero él
había estudiado, conocía el latín, sabía el quechua, tenía vinculación con los grandes líderes, ya digamos, no religiosos, pero casi religiosos del mundo andino, y él se consideraba heredero de los incas, heredero de las tradiciones del poder de los incas. Y él plantea, por lo tanto, dos cosas claves. Primero, la independencia. Y segundo, cosa que es el primero que lo plantea en América Latina, el fin de la esclavitud. Porque los españoles habían esclavizado, amarraban en los telares, amarraban a los indígenas para que ahí pisaran y así hicieran telas, y llevaban luego como esclavos, y cuando no servían, los mataban, porque no eran seres humanos completos para los colonizadores españoles. Entonces Túpac Amaru reivindica su historia, una historia que era memoria colectiva, que lamentablemente en el Perú se ha perdido como memoria colectiva. La historia de siempre de los incas, de los primeros pueblos, que ahora sí la sociología, la arqueología, la literatura, las películas, ya tenemos eso en el corazón, tenemos eso en nuestra piel, pero hace 30, 40, 50 años no estaba. Y cuando vinieron los españoles, más bien los indios eran la bestia de carga, eran los casi no humanos. Entonces Túpac Amaru afirma eso y hace una gran batalla recuperando la lucha contra la esclavitud. ¿Y sabes quién lo sigue a Túpac Amaru? A Túpac Amaru lo derrota. A Túpac Amaru lo jalan los caballos y, como dicen los poemas, en el momento que lo están destrozando, hasta el cielo se nubló y lloró con los gritos del conjunto de la población ante la muerte de Túpac Amaru. Pero otros pueblos recuperan ese afán de soberanía de Túpac Amaru. ¿Y cuál es uno de esos pueblos? Los pueblos de Centroamérica. ¿Dónde se desarrolla la primera rebelión de esclavos en el mundo? ¿Dónde? ¿En qué parte de Centroamérica? ¿Recuerdan? ¿Dónde es que hay un levantamiento para acabar con la esclavitud? Y los que se levantan en esclavitud se declaran tupamaros, seguidores de Túpac Amaru. ¿Dónde? Bueno, no sé si sea la primera, porque recordemos que ya en el Medio Oriente, en la época bíblica, ¿no? Ahí hubo un primer levantamiento de los esclavos, pero digamos, en esta zona del Perú, pues, ilústranos, Manuel, ¿dónde fue esa primera, digamos, revolución en contra de la esclavitud aquí en América? Centroamérica, Haití, los pueblos haitianos, los grandes combatientes para que se acabara la esclavitud. Y la esclavitud es un reclamo de Túpac Amaru. Túpac Amaru justicia al corregidor por mantener a la gente esclava y plantea la liberación de todo tipo de esclavos. Ese es el contenido fundamental de lo que es para él la recomposición del imperio incaico. Para él, el imperio incaico es un imperio con libertad, ciertamente con sus estamentos, sus grupos sociales. No es un imperio como se conocen ahora la forma de vida de la sociedad actual, pero sí plantea recuperar la tradición andina y recuperar la libertad para que no haya esclavitud. Entonces, ese hecho que le da a la lucha de Túpac Amaru un viraje definitivo a nivel global, es el primero que declara el fin de la esclavitud como régimen de manejo de las personas. Es el primero. No es que no haya habido rebeliones de esclavos, pero él se planteaba hacer un Tahuantinsuyo sin esclavos. ¿Se imaginan ese orgullo para los peruanos que tengamos acá no un actor de película que se levanta para acabar con la esclavitud, sino una memoria histórica de un pueblo que se levantó para acabar con la esclavitud? Entonces, eso va a marcar nuestra historia republicana. La república en el Perú va a estar muy marcada, ¿por qué? Porque Túpac Amaru se afirma en la población indígena. Y la población indígena choca con los terratenientes, hijos de los conquistadores. Y los terratenientes, hijos de los conquistadores, tenían una mano de obra barata que no les pagaban mucho o que abusaban de ella. Entonces, ahí se viene una contradicción. A Túpac Amaru declaran que toda su familia debe desaparecer, debe acabarse para que no haya herederos de Túpac Amaru. Los herederos al final somos todos los peruanos, pero eso lo declaran hasta que se va avanzando poco a poco en la vida del Perú. Pero el movimiento de Túpac Amaru tiene eso como contenido principal. Hasta ahorita, en la historia de la humanidad,
está reconocido como el primero que plantea el fin de un régimen de esclavitud. En otros estados de Asia, de Europa, de otras partes del mundo, la esclavitud era reconocida como una forma de relación social en el trabajo productivo. Aquí él plantea el fin de eso. Y eso obliga a que se abra otra coyuntura distinta en el Perú. La independencia del Perú entonces está vinculada a Túpac Amaru. No es posible hablar de una celebración de nuestro bicentenario de la independencia sin Túpac Amaru. Es un grave error que cometen algunos historiadores o algunas personas cuando hablan de bicentenario. Es como si Túpac Amaru no existiera, como si fuera una ocasión así de paso ya. Estaba vendiendo helado, se equivocó, no, ya, vamos a otra cosa. No, no. Es el momento que ahí se empieza a recuperar el Perú para los peruanos, por los peruanos, con todas las complejidades de los peruanos. Porque ya en ese momento había no solamente españoles, había criollos, había también gente que venía de otras partes del mundo, del Medio Oriente, o gente que venía de Asia. Ya China había llegado a estas costas. Entonces ya había varios grupos sociales y culturales de las poblaciones indígenas autóctonas. No solamente habían los quechuas, había también los aymara, y empiezan a diferenciarse con lenguas, con conocimientos. Entonces ya es un país pluricultural el Perú. La independencia del Perú es la independencia de un régimen de dominación. Entonces, ahí se plantean las discusiones de Bolívar con su equipo. ¿Qué vamos a liberar y con qué régimen vamos a liberar este continente? Justo, vamos a llegar allí, vamos a llegar ahí. Estimado Manuel, un poco retomando la lógica que plantea Luis Alonso y que quiero entenderla en el sentido de, bueno, siempre se nos ha repetido de que nosotros somos los herederos de lo que es una violación cultural, ¿no? Donde existió una vulneración no sé, a la cultura indígena preexistente, a la cultura precolombina por parte de los conquistadores, ¿no? Una relación de abusadores y abusados y nosotros somos el producto de lo que se echó a perder, ¿no? Sin embargo, llama la atención y permíteme que te lo plantee de esta forma. Yo veo tu nombre, Manuel Enrique Ernesto Damert Ego Aguirre, y uno se pone a pensar, ¿no es acaso simplemente un proceso de mestizaje que se ha dado a lo largo de la historia de toda la humanidad? Porque recordemos, también España sufrió una colonización, un episodio o uno de los múltiples episodios de conquista, por ejemplo, con los moros. Cerca de 500 años estuvieron subordinados ante los moros y ellos lo que hacen es simplemente replicar una serie de traumas históricos que se han dado a lo largo de toda la humanidad. Desde esta perspectiva, ¿no es mejor voltear la página y dejar de idealizar un poco nuestro pasado? Porque a veces tenemos la impresión de que como peruanos seguimos enclaustrados en aquel Perú, ¿no? Preexistente, donde hubo incas, donde la gente vivía feliz, pero si es que uno lee, por ejemplo, los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, él describe cómo se construyeron estos grandes monumentos. Y él dice que muchos indios, ¿no?, murieron en el proceso de trasladar estas enormes piedras, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que hay procesos históricos, no podemos negar de que los incas fueron un imperio que se construyó justamente sobre la subordinación de otros pueblos y justamente este proceso fue el que desencadenó la crisis cuando llegan los españoles, los primeros conquistadores, porque si hubiéramos tenido un pueblo cohesionado, sencillamente la cantidad de españoles que vinieron no nos hubieran conquistado, sino que hubo una serie de rebeliones, hubo pueblos que se sublevaron en contra del régimen del statu quo presente para buscar restablecer lo que ellos pensaban de que era una mejor sociedad, pero desde sus naciones. Los chancas nunca fueron subordinados, ¿no? ¿No te parece que es mejor voltear la página y asumir esto como un hecho sencillamente histórico que nos trae a colación de que somos una nación pluricultural, con múltiples orígenes, con múltiples sangres y múltiples apellidos? Sería una forma de esconder la realidad de la historia. Yo, por ejemplo, mi apellido es Dagmer. Mi tío fue obispo de Cajamarca, y fue uno de
dirigentes de la teología de la liberación. Ajá. Mi tío ya falleció y está en el cielo. ¿Yo por eso soy también parte de la iglesia? No, pero es mi tío, es el hermano de mi padre, una gran persona. Entonces, no se puede, por razones de filiación, determinar qué cosa es uno, qué cosa es otro, según lo que uno piensa o puede hacer. Pero más aún, cuando no se habla de personas, sino de colectividades, cuando los incas dominaban, los incas hicieron su conquista. Los incas eran un régimen autoritario, era un régimen de poder central. Y ese poder central tenía al inca como el príncipe elegido por los dioses, que tenía facultades. Nadie creería ahora eso en ninguna autoridad. Ese es un tema, pero sí se reconoce que los incas tuvieron conocimientos que hasta ahora no han podido manejarlos adecuadamente los grandes sabios que habitan en el Perú, que habitan en el mundo. Y por eso hay que aprender de eso, hay que aprender de ellos. Entonces los incas eran una civilización y una cultura que son parte nuestra misma. Cuando se ven las fiestas de todos los Andes del Perú, uno ve ahí el Perú con sus características. No es el Perú de los migrantes asiáticos o de los migrantes de la India o otros migrantes europeos que vienen, no, es el Perú de los descendientes directamente de los andinos originarios, que luego han ido asumiendo valores culturales. Pero esa es nuestra fisonomía, esa es nuestra fisonomía cultural, civilizatoria. Nosotros no somos españoles a medias, nosotros no somos europeos a la mitad, no somos casi alemanes, no somos rusos, somos peruanos del mundo andino. Ese es el punto de partida. Si no tenemos ese punto de partida, nos vamos a esconder a nosotros mismos y no vamos a apreciar su virtualidad. Pero eso en la parte individual, social, ¿no? Pero en la parte ya política de conformación de naciones y de desarrollo de esas naciones. Lo que hace la conquista es establecer acá el virreinato. El virreinato se basaba en la esclavitud y se basaba en la destrucción de las tradiciones, culturas y conocimientos de los pueblos indígenas porque supuestamente eran negativos. Ellos nunca lograron entender la agricultura andina, ahora se está estudiando ya y se está asimilando. Pero estamos recuperando ahora el Perú, y para recuperar el Perú, lo primero que tenemos que recuperar es esa sabiduría andina, que no solamente es de los Andes como tales, es el manejo también costero, es el manejo de la Amazonía. ¿Qué pasa en la Amazonía? En la Amazonía hay pueblos indígenas que tienen su propia singularidad. No son pueblos quechuas, aymaras, son pueblos que han migrado y se han constituido ahí con su propia originalidad, pero se sienten parte de los pueblos indígenas. Y la parte indígena del Perú es parte sustancial, no es la única. También hay otra parte que es afrodescendiente, también hay otra parte que es continuadores de los chinos que vinieron al Perú. Hay varios grupos socioculturales, étnicos, que amalgaman el Perú, forman todos el Perú. Todos somos peruanos, pero hay una base civilizatoria que es la que organiza las perspectivas y la gestión del Perú. Y esa es la civilización andina. Nosotros no somos derivados de otro tipo de base civilizatoria. Y por eso que quería decirte de que, a mi entender, la evaluación de la revolución de Túpac Amaru hay que mirarla con la evolución posterior del Perú. La revolución de Túpac Amaru plantea el fin de la esclavitud y la recomposición del gran imperio de los incas. Túpac Amaru no logra afirmar esto. Luego viene entonces la lucha por la independencia, la otra gran batalla, la lucha por... ¿Quién encabeza la lucha por la independencia? Está San Martín y está ese gran luchador de hombres libres de nuestra América, Bolívar. ¿En qué momento se plantea la independencia de nuestra patria? ¿Es una independencia respecto a los incas? No, porque los incas habían sido ya o aniquilados, o juzgados, o controlados, o limitados, o deformados. Lo que se había impuesto aquí era un virreinato español con esclavos y con saqueo de nuestros recursos. Entonces, lo que hace Bolívar es reconocer que aquí había una base que había encontrado cuando fue a pelear contra los esclavos, frente ahí al mundo donde está Venezuela, habían esclavos que habían dejado por siglos la conquista española. Entonces Bolívar dice, yo lucho por la democracia, yo lucho porque no hay esclavitud. Y Bolívar
independiza el Perú, independiza América, para un proyecto republicano. Un proyecto republicano que es diferente a un proyecto imperial incaico, que es diferente a otro tipo de gobierno. Y ese proyecto republicano de Bolívar está basado en el valor de las personas, en el sujeto autónomo de las personas que no pueden ser esclavos, que son independientes y libres. Y eso que da Bolívar es lo que, para poder consolidarlo, trata de darle continuidad a su lucha con la lucha de Túpac Amaru. Bolívar, no siendo un indigenista, Bolívar reconoce la tradición indígena del Perú y su poder y su fuerza y su capacidad de transformar el país. Y por eso es que él, en todos sus reclamos, en todo su planteamiento sobre la independencia del Perú y de América Latina, él incorpora a esos mensajes, a esas experiencias y a esos conocimientos que traían los pueblos. Inclusive un gran teórico que trabaja con Bolívar, porque Bolívar logra desarrollar una constitución y tiene no un asesor, sino un batallador junto con él, que es el que redacta la constitución, que es el que plantea el cambio constitucional, que es el que plantea el diseño constitucional en nuestro país. Y no me acuerdo ahorita el nombre, no lo tengo. Faustino Sánchez Carrión, que era el que lograba diseñar la independencia del sujeto frente al poder. No era el poder, no era el sujeto amarrado, dependiendo del poder. Es una diferencia, por ejemplo, con el imperio incaico. El sujeto social tiene independencia, tiene libertad. Y esa libertad está organizada en el Estado, estatuida en el Estado. Y el Estado tiene que garantizar esa libertad. Así dice Sánchez Carrión. Y esa es la teoría básica de Bolívar. Bolívar recupera la base andina con otros elementos, con elementos nuevos que son los elementos que se vivían en su época. Y él plantea la independencia de toda nuestra América Latina sobre esa perspectiva. Ciertamente que lamentablemente la conquista de independencia que logra Bolívar luego es deformada cuando son los latifundistas, los ex herederos de los colonizadores, los que pasan a ser el poder nacional. Una vez que pasan a controlar el guano, las tierras, los recursos del Perú, forman un Estado cuya virtud del Estado no estaba en que era el Estado de todos. Era un Estado donde los indios no existían, no tenían presencia, no tenían represión. Eran gente atrasada que tenía que ser superada y había que traer gente de otras partes para superar. Y la tradición indígena de manejo de la sociedad, de la cultura, de la producción, es dejada de lado para establecer un manejo, por ejemplo, de la producción agrícola al estilo básicamente europeo, y luego de otras fórmulas similares. Entonces ahí viene la etapa republicana del Perú, que es una etapa republicana donde se hace una república política, y eso no está mal. Eso se conquista por la independencia, y luego son muchos años. Tenemos de la independencia a la fecha, de 1821 hasta ahora, ya tenemos casi un par de siglos, ¿no? Y hasta ahora no tenemos una democracia institucionalizada. Lo que tenemos son momentos de democracia. Manuel, hay un episodio, si me permites, hay un episodio de la historia que conocemos todos, en el que tenemos que elegir entre dos propuestas, una propuesta republicanista y una propuesta de constitución de una monarquía constitucional, ¿no? Digamos que aquellos dos que representan ambos paradigmas son Bolívar y San Martín, ¿no? San Martín en la lógica de rescatar a un príncipe, ¿no?, heredero del imperio incaico para que sea justamente el monarca en una democracia constitucional. Ya visto a la distancia, ¿no? ¿No hubiera sido, estábamos preparados para un modelo republicano? Porque si es que hemos estado con incas, siempre liderados por incas, ¿no? En un imperio, hemos estado, bueno, después en un proceso con virreyes, ¿no?, sometidos a un virreinato. ¿No era factible pensar que no estábamos preparados para una república, como efectivamente los sucesos posteriores con caudillismo, golpes de Estado, aparentemente demostrarían? No, si miras tú mismo hiciste la distinción entre el pueblo y lo que está en el poder. Uh-huh. El pueblo en el Perú, desde Túpac Amaru, plantea el fin de la esclavitud.
plantea la vigencia de los derechos, porque eso es lo que está en el fin de la esclavitud. Que una persona pueda ser esclavo es que no tiene derechos. Cuando una persona tiene derechos, es miembro de una sociedad. Ahora, hay varias formas de organizar la sociedad. En las sociedades colectivistas, en las sociedades comunales, hay varias formas. Pero el pueblo peruano siempre ha sido un pueblo que ha luchado por la libertad. No ha luchado por las dictaduras. Y cuando ya han empezado a hacerse los intentos de armar regímenes políticos, ya han venido diversos momentos pues estos regímenes políticos. Si es que había un poder militar fuerte que pasaba a ser una dictadura militar, si es que había un poder oligárquico o terrateniente muy fuerte que pasaba a ser una república latifundista, o si es que había un grupo que asaltaba el poder y lo convertía en una dictadura militar, una dictadura de una clase económica específica, financiera u otros más. Ya habían varios tipos de... Pero la población del Perú, una vez que se conquista la independencia, empieza cada vez más a exigir más derechos que puedan ejercitar las propias poblaciones. Yo creo que una constante histórica del Perú es esa. Nosotros no hemos tenido un retroceso de la envergadura que nos haga, por ejemplo, adorar que venga un rey, que nos haga reclamar que venga un dictador que se considere perfecto. El último que se consideró así fue Alan García, el último. Tanto que tuvo que tirarse un tiro porque ya se habían descubierto cómo había robado. Pero en general en el país tenemos más de 2 siglos acumulando avances en la exigencia de libertades, de capacidades asociativas, de manejo de la naturaleza, de respeto al mundo de la naturaleza, de respeto a la libertad del otro, al conocimiento del otro, con todas las limitaciones que hay. No vivimos un mundo perfecto, pero el Perú está como nación enrumbado en esa perspectiva. ¿Que hay problemas? Existen cientos de problemas. Ahora, por ejemplo, tenemos un problema fundamental porque no tenemos un régimen constitucional que evite, pues, tenemos una república ya no de terratenientes, sino de lobistas. Ahora los que manejan el poder son los que ponen la plata. Entonces los que ponen la plata pagan los medios de comunicación, pagan la televisión, pagan los representantes y les traen al Perú su representación. El Perú requiere una república democrática. Son procesos que se van avanzando. ¿Se logrará pronto? Ojalá. Pero es cierto de que la mayoría del país está en esa perspectiva. No está por aplaudir que venga un fascista a decir matemos a todo aquel que diga lo contrario y ya, así yo me quedo en el poder. Si alguien se mete en esa línea, está perdido. Correcto. Manuel, si me permites, yo creo que lo que dices es sumamente valioso y me quedaba con una idea de la primera parte de la conversación a propósito de mi pregunta de que las bases del Perú es la civilización inca, la civilización que se desarrolla en los Andes. Y yo coincido con esa idea. Y decías también que una de las características era su dominio del territorio, su dominio de los recursos naturales. Cuando efectivamente llegan los españoles, hay lo que se llama la acumulación originaria, ¿no? Que luego, dentro del marco del proceso del materialismo histórico, para algunos, digamos, esa fue, digamos, esa acumulación originaria por parte de potencias como España, fue extraída de Latinoamérica, fue extraída del Perú, llevada a Europa y eso les da las bases luego para sus procesos de desarrollo, ¿no? Llega, bien dices, la República. Centrándonos en el tema de los recursos y del territorio, pareciera que lo que sucedió cuando llega España y genera esa acumulación y se la lleva fuera del Perú, llegada a la República, pareciera que mantenemos, digamos, lo mismo, es decir, que la soberanía sobre nuestro territorio, la soberanía sobre nuestros recursos, llámese el cobre, llámese el gas, ¿no? Todavía no la tenemos y a 200 años de una república que, dicho sea de paso, algunos dicen, no fue sino el interés de Inglaterra de romper con el virreinato, con el dominio, con la hegemonía de España en esta zona del Perú, y es por eso que, entre otras cosas, financia la gesta independentista de San Martín. Por el lado del Atlántico, los ingleses, ayudados con los brasileros, con la monarquía brasilera, crean el Uruguay para quitarle fuerza a Argentina, y por este lado del continente, por el Pacífico, el mismo Bolívar crea Bolivia para, de alguna manera, no hacer a esta zona del territorio, al Perú,
tan poderoso. Entonces, ¿cómo ves ese desarrollo? O sea, nuestra independencia y nuestra república nos da para tener soberanía sobre nuestros recursos. Y dos, ¿es acaso la independencia algo que vino de importación y tal vez, salvo, bien dices, y tu análisis y tu estudio así lo demuestran, Túpac Amaru tenía realmente una voluntad prístina, ¿no? Una voluntad genuina de una verdadera independencia, y que tal vez lo que llegó por el norte y por el sur no necesariamente tenían esas mismas coincidencias de libertad, de no esclavismo y de un Perú y una América para los americanos? Me parece muy buena tu pregunta y tu reflexión. Coincido 105, 125%. Y quiero decirte qué aspecto me parece en lo sustantivo de lo que estás señalando, en lo que corresponde a mi apreciación. Primero, hay una base propia del Perú. La base del Perú está en su geografía, pero sobre todo está en su pueblo, está en su cultura, en su tradición. No está en el recuerdo del pasado, está en las perspectivas de base civilizatoria. Ese es el concepto. Si el Perú no tiene civilización, como dicen algunos teóricos europeos, la civilización no está en Europa o en Estados Unidos. Ya pues, los chinos ahora le han salido y nosotros somos civilización también. Déjense de vainas. Y somos previos a ustedes, todavía les han dicho los chinos a los europeos. Bueno, nosotros somos previos a los chinos o casi correspondientes con los chinos. Cuando los chinos llegan acá ya había aquí imperio incaico. Entonces, civilización es una manera de vivir con la naturaleza en función del ser humano, de la colectividad. Eso ha tenido muchas etapas. La etapa actual, ¿en qué estamos? La etapa actual no estamos como cuando se reveló Túpac Amaru que había la esclavitud de los indígenas. Lo que estamos ahora es que hay un saqueo de la nación. Somos una nación saqueada. Tenemos el petróleo y los minerales. El petróleo se lleva para afuera y no nos da casi nada, ni siquiera se transforma para darnos recursos. Y los minerales se llevan para afuera, se enriquecen y no dejan la contaminación del mar y de las tierras y dificultan la agricultura. Podríamos hacerlo de otra manera, ciertamente. Tenemos una agricultura poderosísima para alimentarnos a nosotros y a América Latina. Pero ¿en qué consiste nuestra alimentación? Hay que ir nomás a los mercados que hay en las ciudades. Son casi todos alimentos que traen desde Chile o de otras partes del mundo y los venden en los supermercados. Y en los mercados sociales, familiares, ahí sí venden la comida andina. Tenemos una potencialidad. Y quiero resumir esta potencialidad en lo siguiente. Como Perú, estamos ahora ante un desafío colosal. Nosotros, como país, podemos ver en el muy corto plazo que se imponga una forma de organizar el Estado como un Estado de república lobista. Esto es, los grandes grupos de poder económico se llevan su plata afuera y nos dejan aquí la miseria. Y le dejen al Perú actividades secundarias o permitan en el Perú una extracción masiva de sus riquezas. ¿Qué significa? Que, para ponerles ese desafío en ustedes en el sur, ¿cuál es el desafío principal del sur ahora estratégico de ese punto de vista? ¿Saben cuál es? Se me ocurren varias cosas. El litio, el gas, el tren. Te voy a juntar todas ellas. ¿Saben cuál es el principal desafío que tiene? Juntar todas ellas. ¿Por qué? El sur tiene tierras para una producción importantísima. El sur puede hacer diversificación productiva. El gas de Camisea, que ya se compró el tubo y ahora lo quieren tirar para que no se traiga el gas. ¿Por qué? Porque el gas de Camisea quieren llevarlo por el tubo que va al otro lado para luego convertirlo en energía eléctrica. Y todo el sur peruano dedicarlo a la minería. Y así como quieren hacer Tía María para destruir esa producción agrícola, quieren hacer a todo lo largo del sur peruano la carretera que han hecho para sacar el cobre y una parte del oro que se llevan de la zona cercana al Cusco, que contamina y que está acabando con la agricultura. Hay 17 inversiones mineras en camino en el sur peruano. 17. Y no es que ellos van a poner su plata. El Estado le va a dar la plata. Y no es que ellos van a poner el cobre. No, lo van a sacar. Y ni siquiera van a hacer una carretera. Van a venir por la carretera de tierra
y van a acabar con la agricultura. Y a eso le van a agregar una carretera para sacar el litio, que es el nuevo componente indispensable va a reemplazar al petróleo como combustible de los carros en el mundo. Ahora los sistemas eléctricos van a funcionar con el litio. Entonces, el sur peruano tiene ahorita un desafío programático, histórico, decisivo. Si el sur permite que no haya gas de camisea, que no haya manejo del litio, que no haya desarrollo de la agricultura, y que más bien lo que ya existan son 5 o 6 grandes industrias extractivas de minerales. Yo estuve en una reunión y le dije a alguno de esos empresarios, si ustedes estuvieran en Chile, ahí al costadito, pasando la frontera, en Chile les dirían, ustedes necesitan energía. Ah, muy bien, apliquen la ley. ¿Y cuál es la ley de Chile? Que en la frontera con el Perú no pueden hacer energía eléctrica destruyendo los recursos naturales. Tienen que utilizar los recursos naturales existentes. Esto es el viento, las lluvias, el calor. Tienen que ser energías limpias. Y tienen grandes yacimientos mineros con energías limpias. Solo que eso supone plata e inteligencia de los empresarios. Aquí en el Perú quieren arrasar con todo y dejarnos en serio. Quieren dejar el sur. Ese es el desafío estratégico táctico actual del sur peruano. Si logra esos grupos económicos imponerse, y se imponen durante 5, 6, 7 o 8 años, pueden afectar dramáticamente al conjunto sur peruano. Lamentablemente hasta ahora están casi imponiéndose. Yo creo que es uno de los desafíos. No es el único, ¿no? Hay otros más, también muy importantes. No quiero entrar al detalle, solamente quisiera terminar con el tema del mar. El sur tiene una riqueza en el mar. ¿Qué pasa con el mar? Además que le han dado una facilidad tremenda a los barcos chilenos que se llevan la riqueza, ahora están dando una facilidad para que vengan barcos extranjeros a sacar petróleo en el fondo del mar. Nosotros tenemos en el Perú la cordillera, pero tenemos en el océano, al fondo de nuestro océano, ahí en la costa, tenemos una parte de la cordillera hundida. El petróleo es un derivado que se forma al destruirse los componentes agrarios o químicos orgánicos, o diversos que están ahí, se descomponen y forman grietas con petróleo. Entonces, para sacar ese petróleo hay que hacer una cosa que significa destruir la roca. Destruir la roca, hacer el fracking, eso hacen en Estados Unidos para sacar el petróleo. Lo que van a hacer es van a llenar el mar de esos resultados. La empresa British Petroleum, que es la que está haciendo eso en el norte del país, lo hizo en el Golfo de México y tuvo que pagar de penalidad, ¿saben cuánto? 30.000 millones de dólares, porque liquidó esa pesca hasta ahora. Bueno, esa empresa es la que está manejando ese negocio, en el norte, en el centro y en el sur. Entonces, si nosotros no vamos a tener una industria que produzca bienes terminados, si no tenemos una industria que utiliza adecuadamente los materiales para poder desarrollarlo, si tenemos las posibilidades de que nos contaminen el mar y nos acaben con la agricultura, ¿qué va a hacer el sur? Una lista de carreteras llenas de polvo por 5, 6, 7, 8 años, y cuando se acabe esos minerales no vamos a tener ni diversificación productiva, ni trabajo, ni nada. Ese es el desafío táctico estratégico actual del sur peruano. Eso, diríamos, sería una herencia que nos deja Túpac Amaru para luchar por la patria. Manuel, aprovechando de que has tratado este tema, y bueno, vamos ingresando a los retos del Bicentenario, ¿no? Es imposible dejar de realizar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema desde tu perspectiva? ¿Estamos ante una lógica de cuestionar el sistema, un modelo extractivista de los recursos naturales? ¿O por el contrario, estamos simplemente cuestionando la propiedad o quién extrae estos recursos naturales? Puntualizo más la pregunta. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, Bolivia no es que haya dejado de hacer minería, ¿no? Con Correa, Ecuador tampoco dejó esta actividad, ¿no? Chile mantuvo Codelco, pero promovía la minería para extraer el cobre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema desde tu perspectiva?
¿Es la actividad extractiva en sí misma o es la propiedad o quién realiza esta actividad o en qué condiciones la realiza? Es para qué está encadenada la actividad, para qué sirve la actividad. La actividad por sí sola no sirve para nada. ¿Para qué sirve? ¿Qué hizo Evo Morales cuando planteó que había que sacar el gas? ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue poner una planta de transformación de gas para generar fertilizantes y Petroquímica. elevó la producción agrícola en todo Bolivia. La elevó de manera importantísima. Correcto. ¿Quién construyó? No lo hicieron con robo, lo hicieron bien. ¿Qué ha hecho Evo Morales cuando planteó el litio? Dijo, aquí tenemos una riqueza mundial. El litio está reemplazando al petróleo, porque el litio es un material que genera corrientes energéticas y va a reemplazar buena parte del petróleo. En el Perú tenemos litio. Lo que quieren sacar en el sur peruano es litio también. Entonces, dijo, aquí el litio nos tiene que servir para la energía, no tiene que servir para que se lo lleven ya en negocios de otro lado. Bueno, aquí en el Perú, el litio que tenemos en el sur peruano nos daría riquezas inmensas para, si tú sumas el litio con las posibilidades de tener el gas, y el gas te da posibilidad de tener fertilizantes, y tienes capacidad de generar energía eléctrica para actividades de servicios industriales, para la vida en los domicilios, tú haces otro sur. Correcto. Y si tú además le das posibilidades de que sean exportaciones que vayan a Europa, a China, porque ahora, ustedes saben por dónde viene la ruta de la seda. ¿Cuál es el destino que han fijado los chinos para la ruta de la seda para América Latina? El puerto de Hilo. Está escogido. Y ya se había firmado un documento entre el gobierno peruano y el gobierno boliviano y el gobierno chino. Para que sea. ¿Saben qué significa tener el puerto de Hilo como el puerto de la ruta de la seda? Para el conjunto de nuestros productos agrícolas, industriales, de servicios. Ustedes saben que junto con el cobre sale el oro, pero como no se separa, se llevan el oro y lo separan allá. ¿Qué hizo Velasco Alvarado cuando nacionalizó el cobre? Dijo, separemos el oro. No logró establecerlo industrialmente, pero se puede separar. Es un tema de técnica. Entonces, esos son los desafíos que tiene el sur. No es posible que el sur tan rico, tan poderoso, no tenga diversión productiva, tenga la pobreza que vive, tenga el desorden que tiene en sus vidas urbanas, tenga esta supeditación prácticamente a la producción chilena y esté supeditado a su producción fundamentalmente energética para regalárselo a Chile. Realmente que es una locura. Como país es una locura. Correcto. Y si me permite, si me disculpará el doctor Walter Paz, supongo que se está mordiendo la lengua para preguntar, pero me parece que es sumamente importante también una vez más lo que mencionas, Manuel, y quisiera partir del ejemplo respecto a Hilo, ¿no? Hilo, que es un puerto en el sur, que es un puerto que además nos une con Bolivia y Bolivia con Brasil y es una especie de centro geopolítico de Latinoamérica, tenía años atrás, y es más, Evo Morales lo estuvo promoviendo, la posibilidad de hacer un tren, de potenciar el puerto de Hilo y hacer un tren que nos una con Bolivia. Y eso ya se iba a dar. Incluso recuerdo que hace un año atrás o año y medio atrás, Evo Morales llega a Hilo, se le invitó al presidente Vizcarra y Vizcarra no apareció. Y yo me ponía a pensar, siendo Martín Vizcarra, actual presidente, natural de Moquegua, ¿qué es lo que podía haberlo hecho recular, retroceder respecto a un proyecto geopolítico estratégico tan importante? Y recordé un poco la historia. Y aquí viene mi pregunta. ¿Tú crees que el centralismo de Lima y la relación del centro del Perú con el norte siempre ha privilegiado proyectos que potencien justamente esa dinámica norte, costa norte con Lima y más bien sistemáticamente impidan que haya proyectos estratégicos importantes en el sur? ¿Sería esa una evaluación correcta de lo que ha venido sucediendo en nuestro Perú? Yo te diría que lo que ocurre es que ponen proyectos estratégicos a favor del capital extranjero.
a favor de los grandes grupos económicos que no son peruanos. Ese proyecto que les menciono de las empresas mineras que quieren gratis o casi gratis el gas, y así se ahorran la plata para poder manejar la minería, extraer el mineral y sacarlo, eso es una barbaridad. Eso el Perú puede con toda fuerza y razón decir el gas es nuestro y el gas va para sacar fertilizantes y para exportarlo y venderlo. Y ustedes pongan energía como lo tiene Chile al costado. No pueden negarse. Pero más bien el gobierno le dice, pongan, háganlo así. Igualmente, con las posibilidades de producción agraria, de transformación industrial, y con la propia conformación del puerto, como un puerto de la ruta de la seda, como un puerto central. Es una decisión política del Perú. El Perú la estaba tomando, no la quiso tomar. Puede tomarla. Ahora, ¿es posible? Yo creo que eso va a ser una de las grandes batallas que hay que dar en el Perú para el próximo gobierno ahora en el Bicentenario. Es una de las grandes batallas. El sur peruano, en esta cosa que estamos conversando, esos son los temas. Los temas no van a ser si tal hizo tal cosa, no. Los temas van a ser qué pasó con el sur. Así como qué pasó con el otro, así como qué está pasando con la Amazonía. Y quiero terminar con de esta forma, esta intervención larga, disculpen. Y es que está ocurriendo un cambio en el mundo. En el mundo que estaba dominado por el dominio norteamericano y el control que tenía del petróleo, ahora Estados Unidos perdió el control del petróleo. Y el petróleo tiene un manejo mucho más diversificado. Estados Unidos había atado el precio del petróleo al dólar. Eso le permitía ser la potencia mundial junto con su armamento. Ahora el precio del petróleo ya no está atado al dólar, sino depende de muchas variaciones. Y el dólar tiene 20 problemas. Entonces, estamos en un mundo que está cambiando. En ese mundo que cambia, lo que va a ocurrir es que Estados Unidos, al ver que China crece, le gana como potencia mundial, crece Rusia y no la puede parar. Los europeos se han alejado de los norteamericanos, lo miran de lejos y ni siquiera aplauden ahora al loco que está dirigiendo Estados Unidos. Entonces, el loco que dirige Estados Unidos, Trump, lo que él está programando es una guerra mundial. Sí. Para en esa guerra mundial poder fortalecer Estados Unidos. ¿Y saben cuál es el gran problema de esa guerra mundial para nosotros? Que su escenario de batalla y de confirmación de sus ataques es América del Sur. Es controlarlos. Bolsonaro, que está en Brasil, es el monigote de ese tipo de campaña. Y así podemos ver a varios presidentes de América Latina subordinados a esa estrategia yanqui, de convertirnos en su patio trasero para un tipo de aventura militar de esa envergadura, que es una locura por donde se le vea, por donde se le vea. Inclusive, ojalá que pierdan Estados Unidos la elección y ojalá que Estados Unidos entre al raciocinio. Pero el resto del mundo mayoritariamente está en otra dinámica. Ahí América Latina tiene que ponerse firme, no podemos estar a la cola de autodestruirnos. Sería realmente un juego suicida para cualquier país de América Latina o para cualquier persona de América Latina. Tenemos ahora más bien una oportunidad como nación. Y ustedes en el sur, yo quería insistirles, ustedes tienen la posibilidad de hacer una pelea estratégica a favor del Perú. Estratégica. Que ese gas sirva para la energía eléctrica, el desarrollo, que eso ayude a la agricultura, que tengamos producción industrial. O sea, tenemos inmensas potencialidades. Eso lo pueden lograr ustedes en el sur peruano. Y todos juntos con mayor razón. Sobre ese tema, precisamente, sí. Manuel, sobre ese tema de los problemas en el sur, yo quiero hacer un breve comentario. Tía María, en realidad, no solamente va a destruir el agro de Tambo, que es obviamente que esto va a suceder, sino que en realidad Tía María no solo atenta contra el agro, sino atenta contra todo el desarrollo de la macrorregión sur. ¿Por qué razón? Porque resulta que el trazo de Tía María se superpone con el trazo del gasoducto. Entonces, el trazo del gasoducto que fue diseñado antes del proyecto Tía María pasa por el mismo centro, ¿no? Del proyecto Tía María, el gasoducto no se va a poder realizar. No es posible trasladar el trazo del gasoducto hacia otra zona aparte, ¿no es cierto?, o colindante a Tía María, porque las explosiones que van a hacer, como se trata de una mina a tajo abierto,
¿no? Que junto a la mina se mantenga o se construya un gasoducto, pues, ¿no? Con las explosiones, la intensidad que prácticamente se han calculado que serían terremotos de grado 3, ¿no? Todos los días, obviamente, es casi un suicidio pretender poner al costado un gasoducto, ¿no? Por eso es que también, además del tema agrícola, el proyecto Tía María atenta contra el desarrollo de toda la macroregión sur y no solo de Arequipa. Eso como un comentario. Ahora, muy bien. Bueno, yo quisiera variar un poquito la dinámica y entrar a un tema final, que es un tema también que es propio de la formación de todo Estado, ¿no? Todo Estado tiene tres componentes: el poder, el territorio y la población. Muy bien. En la población hoy asistimos a una gran revolución científica, tecnológica, ¿no? Y Manuel en sus libros siempre nos habló de la imacocracia, ¿no? Entonces, sobre este tema, ¿no? Tiene que ver también la formación, ¿no es cierto?, de la sociedad peruana, ¿no? Y ahí Marco Aurelio de Negri, ciertamente en una posición un poco pesimista de la realidad, ha calificado que hay 4 ismos, que son los despotenciadores del hombre en el mundo actual, ¿no? Y él, de Negri, decía, ¿no?, que estos males eran el inmediatismo, ¿no?, el fragmentarismo, el superficialismo y el facilismo, ¿no? Porque el hombre pues ahora está pegado hacia tiene prótesis casi naturales para poder seguir viviendo, ¿no? Eso es parte de la formación también de una civilización, ¿no? ¿Cómo ves tú ese panorama, Manuel? ¿No? Ciertamente, reitero, es un cambio un poco más hacia el ámbito cultural, ¿no es cierto?, tecnológico del desarrollo del hombre en el siglo XXI, ¿no? Concuerdo con la preocupación y con el tema, y lo pondría con mayor fuerza en la coyuntura actual. ¿Sabes por qué? Ustedes han leído en los periódicos, en las radios, en la televisión, ahora se habla de la nueva racionalidad. ¿Cuál es la nueva racionalidad? Que el trabajador mayor de 60 años ya no puede trabajar, no tiene que botar el trabajo. ¿Cuál es la nueva racionalidad? Que la gente los maestros, sin tener tablet y sin tener conocimientos, tiene que ver cómo hace para enseñar sin ir a la escuela. ¿Cuál es la nueva racionalidad? Que la gente se muere temprano y si no se muere, que se vaya de su trabajo y que vaya a la nada. Están haciendo una organización de la vida social basada en el individualismo más exacerbado, temeroso de la muerte inimaginable o sorpresiva que amenaza todo el tiempo, más aún con el coronavirus, y supeditado al manejo del capital. El que maneja la plata pone los términos. Yo estaba mirando ahí en el banco de crédito, una persona ha puesto en las redes que él quiso mandar a un familiar vía el banco una plata. Y le dijo, te voy a mandar, creo que eran 22 soles. Total, el banco, ¿saben con cuánta plata se quedó? Casi con 15 o 16 soles. Increíble. Cobró por recibir la plata y por enviarla. Claro. O sea, y eso, si miramos lo que son los servicios y mucho de lo que está ocurriendo, nos están queriendo poner esa racionalidad donde la gente rompe los lazos de colectividad, rompe la idea de pensar, rompe la lógica de los acontecimientos y se somete al dominio más puro del gran capital, ¿eh? El más puro, el más duro. Eso es lo que nos están poniendo, el capital financiero más duro, más neoliberal que hay en el mundo. Lo que estoy poner, pero eso sería gravísimo. Lo que traería sería pobreza, miseria, abandono, pérdida de... Quiero terminar en este sentido con una cosa que para mí es grave y yo creo que está en camino. La selva amazónica quieren destruir. El grupo Romero está sembrando árboles para sacar madera y vender a Europa. Y junto con los árboles quieren sacar otras cositas más. Pero quieren acabar con la selva. O sea, Estados Unidos quiere capturar nuestros territorios para esos productos, junto con la gente que son los grupos de poder económico de cada país.
En Brasil ya lo conquistaron. Bolsonaro es expresión de eso. En Bolivia, esta media loca que está de presidenta es expresión clarísima de eso. Y aquí en el Perú están buscando generar las condiciones para imponernos esa nueva racionalidad que es la supeditación de la colectividad, del ser humano, de la razón, al dominio de quien tiene poder y quien lo ejerce de manera arbitraria. Eso creo que es el principal peligro que como sociedad estamos en este momento viviendo. Si me permites, Manuel, yo coincido con esa perspectiva y sumaría a lo que mencionaba el doctor Walter Paz. Nosotros en conversaciones anteriores con el doctor Walter Paz hacíamos mención de un autor que se llama Yuval Noah Harari. ¿Y qué propone este Yuval? Él habla mucho acerca de las nuevas tecnologías y él habla acerca de lo que denomina una irrupción tecnológica respecto a la inteligencia artificial. Y los usos que puede tener la inteligencia artificial son múltiples y muy potentes. Y él decía que el problema del siglo XXI ya no va a ser que el hombre va a ser explotado por el hombre. Ya no va a ser, en esta dialéctica del amo y el esclavo, un amo que necesita al esclavo para poder vivir, sino que el gran problema del siglo XXI va a ser que la masa humana, el hombre, va a ser inútil, porque la inteligencia artificial va a suplantar a una gran cantidad de seres humanos que ya no van a ser necesarios. Y ya que iniciábamos el programa antes de salir al aire diciendo que esto iba a pasar a la posteridad, yo no podía dejar de pensar respecto a la pandemia, al coronavirus, como un punto de inflexión donde las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, cada vez irrumpen más rápidamente y poco a poco van sustituyendo también a las personas. Entonces, mi primera pregunta va por ahí. ¿Tú crees que en los siguientes años sea el problema la inutilidad de una gran cantidad de personas, producto de una sustitución de ellas por las nuevas tecnologías y en particular por la inteligencia artificial? Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta iba en relación justamente a algo que mencionabas, que era el dólar americano y que era la influencia que tiene el dólar americano. Y las políticas monetarias de, como bien han mencionado y yo comparto, del loco de Trump, están haciendo lo que en algún momento hizo Alan García en el Perú, es impresión de billetes, que en este caso ya ni siquiera es impresión, sino básicamente dígitos en una computadora, en una cantidad increíble, nunca antes vista. Y por otro lado, también las tecnologías han traído lo que se llaman las criptomonedas. Y lo interesante de las criptomonedas es que dejan de lado el control central de los bancos centrales de reserva, porque se basa en una tecnología que se llama la cadena de bloques, blockchain. Entonces, mi segunda pregunta va respecto a eso. ¿Tú crees que un camino para romper la hegemonía del dólar en el mundo esté relacionado con el desarrollo de las criptomonedas? Es más, por ejemplo, Irán y Venezuela actualmente están utilizando criptomonedas. ¿Y por qué? Porque las sanciones económicas que Estados Unidos pone en el sistema financiero global no alcanzan la posibilidad de inmiscuirse en las transacciones monetarias que hacen con las criptomonedas. Entonces, esas dos preguntas, Manuel, y agradecerte siempre por tu tiempo y por tus valiosos comentarios. Sí, me parece muy importante lo que dices, porque toda la descripción que has hecho es la crisis final del imperio americano. No solamente tiene un loco de presidente, sino que sus políticas son inconducentes. Hizo fracking en su territorio para poder tener mayoría en la OPEP, controlar la OPEP y controlar el petróleo. Al final destruyó su territorio, no puede controlar la OPEP y no sabe ya qué hacer con las condiciones que tiene el petróleo mundial, que varían por todas partes. Además de eso, Estados Unidos quiere capturar América del Sur, y en especial la Amazonía. Porque para Estados Unidos, la Amazonía no es un pulmón del mundo, no es un generador de condiciones para la atmósfera, no, la Amazonía
tiene que destruirse para sembrar ahí árboles que hagan negocio y además coca, porque Estados Unidos es el gran productor de la cocaína, en términos reales, en términos del manejo financiero de la cocaína. Entonces, Estados Unidos es una potencia en decadencia, no es una potencia en ascenso, es una potencia en decadencia clara. Es como estábamos hablando al inicio de esta conversación, cuando el Perú empieza a independizarse de la colonia. Bueno, Estados Unidos está en ese plan, y Estados Unidos está superado ya por el conjunto de países. Europa se le ha alejado de Estados Unidos. Los chinos ya le ganaron a Estados Unidos en conocimiento científico, en aplicación, ya tienen más gente en la luna que lo que llevaron a Estados Unidos, y tienen más conocimiento científico. Y los países del mundo, a Estados Unidos los miran con mucho cuidado, porque Estados Unidos es un país destructor. No digo Estados Unidos como personas, sino las empresas y los dirigentes que están en Estados Unidos. Ojalá que pierda Trump, ojalá que no lleve a una invasión a América Latina, que es lo que quiere Trump. Está promoviendo esa invasión en América y está promoviendo una guerra también en el Medio Oriente, pero es la desesperación. Yo creo que podemos estar más bien al comienzo de una reafirmación de un mundo global manejado por el conjunto del planeta, por el conjunto de los países, por las Naciones Unidas, con acuerdo entre todos los países o la mayoría de países. Eso supone la derrota norteamericana. Claramente. Y como América Latina quiere ser integrada, subordinada a Estados Unidos, por más que destruir los bosques amazónicos es propiciar la destrucción del conjunto del planeta, porque el bosque amazónico regula el clima en el planeta. Es una locura lo que está haciendo Estados Unidos. Todos los científicos lo reconocen que es una locura, pero lo siguen haciendo, y los países, algunos de los países, algunos empresarios o algunos vivos quieren meterse en ese negocio. Entonces yo creo que estos años, por todas las razones que hemos conversado, y que ustedes lo tienen muy claro y los felicito por eso, son años cruciales, no solamente para el Perú y América Latina, sino para el mundo. La hegemonía norteamericana y su intento de quedar firmes como los dueños del mundo se acabó. Estamos en una transición a un mundo multipolar, con democracia, con soberanía, con libertades, con vigencia de todos los esfuerzos que se hagan en los diversos continentes. Y en ese tránsito todavía nos queda mucho por pensar, por enfrentar, por derrotar, porque va a ser muy complejo, y ojalá que prime la sensatez y ojalá que se derrote rápido a esa amenaza que afecta al conjunto de la humanidad. No son como los viejos conquistadores, ¿no? Los conquistadores venían a quedarse y a hacer sus negocios. No, aquí vienen a destruir. Vienen a destruir, quieren destruir. Y tenemos que impedir que lo hagan. Creo que América Latina, América del Sur, todos nosotros nos merecemos, en el conjunto de la humanidad, abrir un camino distinto y diferente al que ahora nos quieren llevar. Bueno, les agradezco esta conversación, los felicito. Muy importante, muy interesante sus preguntas. En cualquier otro momento seguimos conversando sobre estas materias con todo gusto. Apenas ustedes me indican, estaré ahí para conversar y seguir hablando al respecto. Me iré un paseíto por Arequipa para conversar en algún momento. Claro que bienvenido. Sí. Más que bienvenido. Además, estamos a puertas de nuestro aniversario el 15 de agosto. Entonces, ha sido pues una conversación propia de un mes de aniversario para nosotros, Manuel. Agradecerte de verdad de mi parte y creo que de todos por esta valiosa conversación. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. De mi parte también, Manuel, agradecerte mucho, ¿no? Escucharte siempre es escuchar una voz de un liderazgo, ¿no es cierto?, muy claro, muy neto, ¿no?, que nos permite, ¿no es cierto?, conocer en qué momento vivimos, de dónde hemos venido, qué es lo que tenemos que hacer en adelante. Muchas gracias nuevamente, Manuel. No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ti, estimado amigo de toda la vida. Perfecto. Manuel Damer estuvo con nosotros. Manuel, agradecerte tu buena disposición, tu gentileza y por supuesto la buena disposición para compartir tu sapiencia y tu perspectiva sobre los retos que viene afrontando nuestra sociedad y nuestro país. Muchas gracias, Manuel. Saludos a todos los pueblos del Arequipa y del sur del Perú. Perfecto, muchas gracias, estimados amigos. Estuvimos con Manuel Damer y cerramos este capítulo de la revista Amauta, revista videográfica. Los invitamos a seguir acompañándonos en futuras ediciones y siempre en compañía de vuestros amigos Walter Paz, Luis Alonso Ortiz y Jesús Coa. Muchas gracias por su audiencia.